Tutulo para YouTube Querem y ande. Reconciliación superíndice 3N bomba tras un desplante que sacudió Turquía, secretos de novelas turcas. Hola, mis queridos amantes de las series turcas, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ha estado en boca de todos los que seguimos de cerca este universo lleno de pasión superíndice 3N, intriga, y por supuesto, mucho drama, las reconciliaciones que nos hacen explotar el corazón superíndice 3N. Y no solo cualquier reconciliación superíndice 3N, sino esas que llegan después copyright ese de un desplante que nos deja a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desmenuzar historias que nos han hecho sufrir, amar y sobre todo, esperar ese ansiado perdu superíndice 3N. Si son tan adictos a las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras por este mundo de historias apasionantes. Empecemos. Vamos a comenzar nuestro viaje por el mundo de las reconciliaciones explosivas con una historia que sigue resonando en los corazones de muchos, la de Kerem y Hande. Hablo de la pareja que hizo suspirar a medio mundo con su cómica en Senu con diéresis al cap, también copyright N conocida como Llamas a mi puerta. Esta serie que combina superíndice 3 comedia romántica con algunos toques de drama, nos presenta superíndice 3 a Eda Yildiz, una florista más menos adora, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero con un corazón superíndice 3N que parece de piedra. La serie, un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno televisivo en muchos pauses, es una comedia romántica que se centra en la relación superíndice 3N de amor-odio entre Eda y Serkan. ¿Y copyright tiene que ver todo esto con reconciliaciones bomba? Bueno, prepárense porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La serie nos regala superíndice 3 momentos inolvidables, como las constantes idas y venidas de la relación superíndice 3N, pero también copyright N nos hizo sufrir con un desplante que pareció superíndice 3 insuperable. Específicamente estoy hablando del momento en que Serkan, atormentado por su pasado y un tumor cerebral, se aleja de Eda sin darle explicaciones, dejándola completamente devastada. Este desplante no solo marca superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en la trama, sino que también copyright N generó superíndice 3 una gran discusión superíndice 3N entre los fanáticos, quienes se debatúan entre el perdu superíndice 3N y la indignación superíndice 3N. Superíndice 3 ¿mo podía Serkan hacerle eso a Eda? La incertidumbre sobre su futuro como pareja mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos durante semanas. Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel, quienes dieron vida a Serkan y Eda respectivamente, lograron transmitir la complejidad de sus personajes a la perfección superíndice 3N, haciendo que la audiencia se sintiera parte de esta historia. La reconciliación superíndice 3N, que llega después copyright S de meses de sufrimiento, es una de las más emotivas que hemos visto en una serie turca. La manera en que Serkan lucha por recuperar el amor de Eda, demostrando que ha aprendido de sus errores, hace que este momento sea un especial. Y es que el perdu superíndice 3N en las series turcas no es un acto simple, sino un camino lleno de obstáculos y redención superíndice 3N. Senu con diéresis al cap es el ejemplo perfecto de superíndice 3 mo un desplante doloroso puede llevar a una reconciliación superíndice 3N que nos hace suspirar de felicidad. Pero no nos quedemos solo con una pareja. Sigamos explorando este universo de reconciliaciones bomba con otra historia que nos mantuvo en vilo, Au párrafo cabe gurur, o Orgullo y prejuicio, adaptación superíndice 3N turca de la famosa novela. Esta versión superíndice 3N, protagonizada por Buira Gulsoy y Damla Summez, nos traslada a la Estambul moderna, pero manteniendo la esencia de la historia original. Aquí, la lucha de clases y los prejuicios sociales juegan un papel crucial en la relación superíndice 3N entre Zeynep, una joven de clase humilde, y Murat, un hombre de una familia adinerada. El copyright nero principal aquí es claramente el drama romántico, pero con una fuerte carga de reflexión superíndice 3N social. Al igual que en la obra de Jane Austen, la relación superíndice 3N entre Zeynep y Murat estuvo marcada por malentendidos y orgullo, pero uno de los puntos con diéresis elegidos de la trama es el momento en que Murat, influenciado por su familia, la rechaza públicamente y hirió copyright-dola profundamente. El desplante motivado por el prejuicio de clase y la presión superíndice 3N social,
deja a Zeynep completamente desamparada y humillada. Este momento no solo es devastador para Zeynep, sino que también Copyright N hace que el público se cuestione el verdadero valor del amor y la justicia. La capacidad de Buira Gulsoy para transmitir el conflicto interno de Murat, su lucha entre el amor verdadero y las expectativas sociales, es uno de los puntos fuertes de la serie. Y ni hablar de Damla Summez, que nos hace sentir en carne propia el dolor y la indignación superíndice 3N de Zeynep. La reconciliación superíndice 3N, que llega después Copyright S de mucho sufrimiento y una profunda reflexión superíndice 3N por parte de Murat, es un ejemplo de CU superíndice 3 mo el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas al perdu superíndice 3N. Esta serie nos demuestra que el amor verdadero es capaz de superar las barreras sociales y los prejuicios, pero que el camino hacia la reconciliación superíndice 3N siempre estará lleno de desafíos. Ademun S, lo que hace a esta serie aún mundo S interesante es CU superíndice 3 mo logra actualizar la historia club, sica sin perder su esencia, haciendo que el público de hoy pueda conectar fácilmente con las preocupaciones y conflictos de los personajes. Au párrafo KB Gurur, es una muestra de CU superíndice 3 mo las series turcas pueden ser mucho mundo S que simples romances, utilizando la narrativa para abordar temas sociales relevantes. Ahora hagamos un giro y hablemos de una serie que nos llevó superíndice 3 al extremo de la pasión superíndice 3N y la intriga, Karasevda, o Amor Eterno. Esta historia, protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que se adentra en los laberintos del amor imposible. Kemal, un joven de clase media, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor es puro y sincero, pero es condenado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Aku, el desplante toma forma de matrimonio forzado. Nihan, presionada por su familia y obligada por las circunstancias, se casa con Emir, un hombre poderoso y sin escrúpulos. El dolor de Kemal al ver a su amada casada con otro es uno de los momentos desgarradores de la serie. Este desplante no es una simple ruptura, sino un golpe a su alma, una traición superíndice 3N que le marca para siempre. La serie nos muestra el sufrimiento de Kemal durante aún más menos su lucha por superar la copyright dida y su constante anhelo por Nihan. Emir, el villano por excelencia, se convierte en el obstáculo principal en el camino de esta pareja, usando todo su poder para mantenerlos separados. La trama se complica aún más con secretos familiares y traiciones, creando un ambiente de tensión superíndice 3N constante. Burak Uzu Párrafo y Bit nos regala una interpretación superíndice 3N desgarradora de un hombre consumido por el amor y el dolor, mientras que Neslihan Atagul nos muestra la fragilidad y la fuerza de una mujer atrapada en las redes del destino. El final de la serie, aunque trágico, es una prueba de CU superíndice 3 mo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Pero antes de ese final que a tantos nos hizo llorar, hubo momentos de reconciliación superíndice 3N, de perdu superíndice 3N, de intentar superar lo imposible. Momentos que aunque fugaces nos dieron la esperanza de que Kemal y Nihan, algún dúa, podrán estar juntos. El impacto emocional de Karasevda es innegable y es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo un desplante puede ser el punto de partida para una historia de amor marcada por el dolor y la pasión superíndice 3N. Los fans de la serie aún a dúa de hoy siguen debatiendo sobre el final, pero es innegable que la historia de Kemal y Nihan dejó superíndice 3 una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca y en nuestros corazones. Ahora, para variar un poco, vamos a hablar de una reconciliación superíndice 3N que, si bien no es tan explosiva como las anteriores, es igualmente conmovedora. Me refiero a la serie Eukondieres y Sukur, o El Pozo, un drama de acción superíndice 3N que nos sumerge en el mundo de la mafia de Estambul. En esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, nos encontramos con la familia Koupárrafo Oval, quienes controlan el peligroso barrio de Eukondieres y Sukur. Si bien la trama principal se centra en la lucha por el poder y la supervivencia, también Copyright N hay espacio para el amor y las relaciones familiares, que a veces se ven marcadas por la traición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. Yamak, el personaje principal, debe enfrentarse a decisiones difíciles que a menudo lo llevan a chocar con su propia familia. En Eukondieres y Sukur, el desplante se manifiesta a través Copyright S de la desconfianza y las traiciones entre los miembros de la familia. En Moon S de una ocasión superíndice 3N, Yamak se siente traicionado por sus hermanos o por su propia madre, creando situaciones de gran tensión superíndice 3N.
Las reconciliaciones en esta serie no son fáciles. Requieren de conversaciones profundas, sacrificios personales y en ocasiones, incluso de la intervención superíndice 3N de los ancianos del barrio. Lo interesante de Ucondieres y Sucur es que nos muestra que el perdu superíndice 3N no siempre es instantáneo, sino un proceso que puede llevar tiempo y esfuerzo. La serie también Copyright N nos enseña más menos a que incluso en un mundo tan violento como el de la mafia, la familia sigue siendo el pilar fundamental. La capacidad de Aras Bulut y Grado Sinemli para transmitir la complejidad de Yamak, su lucha interna entre la lealtad a su familia y la necesidad de tomar sus propias decisiones, es uno de los pilares de la serie. Y a pesar de que estamos en un contexto de mucha acción superíndice 3N y violencia, las reconciliaciones familiares se sienten reales y conmovedoras, mostrando que en el corazón superíndice 3N de cada personaje, por muy ese duro que parezca, existe la necesidad de amor y perdu superíndice 3N. Ucondieres y Sucur es una muestra de CU superíndice 3Mo, un drama de acción superíndice 3N puede incluir momentos de gran emotividad, recordándonos la importancia del perdu superíndice 3N en nuestras vidas. Y para terminar este recorrido por las reconciliaciones bomba, no puedo dejar de mencionar Yarji o Secretos de Familia. Esta serie, que ha ganado numerosos premios, nos presenta un thriller judicial que se adentra en los entresijos del sistema legal turco. Kaan Urgankoylu y Pinar Deniz nos dan vida a Ilgaz y Ceylin, dos abogados que deben dejar de lado sus diferencias para resolver un caso que amenaza con destruir sus vidas y las de quienes los rodean. AQU, el desplante toma la forma de una profunda desconfianza. Ilgaz, un fiscal honesto y recto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, tienen puntos de vista completamente opuestos sobre la justicia. Sus constantes choques y desacuerdos crean un ambiente de tensión superíndice 3N que a veces parece insuperable. Sin embargo, a medida que avanzan en el caso, Ilgaz y Ceylin descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que deben confiar el uno en el otro para llegar a la verdad. Las reconciliaciones en Yarji no son simples actos de perdu superíndice 3N. Requieren de un profundo entendimiento, de reconocer las debilidades propias y ajenas, y sobre todo, de una gran dosis de empatia. La serie nos muestra CU superíndice 3Mo. La confianza puede ser una de las cosas muy difíciles de recuperar, pero también Copyright N nos da una lección superíndice 3N sobre la importancia de dejar de lado los prejuicios y dar una segunda oportunidad. La química entre Kaan Urgankoylu y Pinar Deniz hace que la relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin sea aún muy creíble, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la lucha interna de ambos personajes y su camino hacia la reconciliación superíndice 3N. Además de la trama principal, que es bastante adictiva, la serie aborda temas sociales importantes, como la corrupción superíndice 3N en el sistema legal, la violencia de CU Copyright Nero y la importancia de la justicia. Yarji es una muestra de CU superíndice 3Mo. Un thriller judicial puede ser también Copyright N, una historia de amor, perdu superíndice 3N y crecimiento personal. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de las reconciliaciones bomba en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3Mo. Un desplante doloroso puede ser el punto de partida para historias llenas de pasión superíndice 3N, intriga y sobre todo, mucho amor. Hemos hablado de Kerem y Hande, de Zeynep y Murat, de Kemal y Nihan, de Yamak y su familia, y de Ilgaz y Ceylin. Cada una de estas parejas nos ha demostrado que el perdu superíndice 3N, aunque a veces parezca imposible, es fundamental para seguir adelante. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto Copyright preparándolo. Recuerden que este es solo un pequeño más menos o ejemplo de la cantidad de series turcas que existen y que seguro tienen sus propias reconciliaciones bomba que les han llegado al corazón superíndice 3N. Asu que los invito a dejarme sus comentarios, CUL es su reconciliación superíndice 3N favorita, si alguna de las que menciono Copyright, les gusta superíndice 3 o si tienen alguna otra para recomendar. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.